Voy a empezar contándoos una historia, ¿vale? De cómo empezamos a caminar en Daun Ávila, ¿vale? Cuando se cuentan historias siempre las cuenta un narrador y entonces el narrador las cuenta desde su propia perspectiva. Claro. Entonces yo os voy a contar mi propia historia. Las historias además se repiten y entonces seguramente en esta historia que yo os voy a contar vais a identificar vuestras propias historias, ¿no? Entonces os invito a buscar lo que tiene en común mi historia con la vuestra. Y también las historias nos sirven para aprender cosas, entonces espero que podamos sacar alguna conclusión. Estoy hablando de hace, 30 años, sí, 30 años. Comienza con un pequeñín con síndrome de Down que se llama, ahora es un hombre, Alejandro, rubito, menudo. Yo tuve la fortuna de acompañarle desde los 5 meses hasta los 6 años. Pero primero en la guardería y luego pasó a la escuela infantil. Entonces la historia empezó en la escuela infantil de 3 a 6 años, ¿no? Tiene unos papás magníficos, muy implicados, que participamos conjuntamente en el proceso de atención temprana de una manera preciosa, ¿no? Recuerdo cómo nos comimos un bizcocho el día que empezó a caminar y fue una fiesta para todos, ¿no? Bueno, pues cuando estos papás llegaron a la escuela infantil de 3 a 6 años, me dijeron, ¿no sería posible que nos juntáramos con otras familias para compartir experiencias y tal? Bueno, pues entonces la trabajadora social del equipo de atención temprana, yo he sido la directora del equipo de atención temprana de educación, ¿no? en Ávila. Pues buscamos algunas familias que iban a ese mismo cole con síndrome de Down y a otras familias de fuera, ¿no? Y entonces, pues nos juntamos los papás de Alejandro, los papás de Luisete, la mamá de Lucía, los papás de Cristina y estuvimos haciendo durante todo un año una escuela de padres, ¿no? Entonces nos juntábamos una vez al mes aproximadamente, pues ellos contaban sus experiencias, contaban sus preocupaciones. Yo entonces era muy joven y la verdad es que me duraban aquellas reuniones casi 15 días más o un mes más en el que yo le contaba a mi marido lo que habían dicho los padres, ¿no? Porque era una intensidad emocional tal, ¿no? la que yo vivía, yo era joven, entonces aquellas cosas me descolocaban un poco, pero bueno, luego ya fui aprendiendo. Cuando acabamos ese año, pues los papás dijeron que aquello les había encantado y que querían que por qué no hacíamos una asociación. Bueno, pues me imagino que como habéis empezado todos los demás, ¿no? Fue una experiencia de apoyo mutuo muy buena y entonces empezamos con la asociación. Alquilamos un piso cutre, la verdad, y recuerdo una de las primeras cosas fue que contratamos una psicóloga, ¿no? Bueno, la entrevista aquella fue muy entretenida y uno de los primeros proyectos que nos planteamos fue el servicio de atención temprana. Entonces hicimos un proyecto, por aquel entonces muy innovador, para ofrecer atención temprana en la zona rural. Entonces lo presentamos a la Gerencia de Servicios Sociales, lo apoyaron y fenomenal. Y a partir de ahí, pues fue creciendo, fueron contratando nuevos profesionales, fueron surgiendo nuevos servicios, ¿no? Y pues ahora mismo es una entidad potente que tiene pues un montón de servicios para las familias. Sí es verdad que durante unos años mantuvimos aquellos encuentros, luego pararon. Bueno, ¿por qué os cuento todo esto, no? Porque vamos a analizar un poquito cuál es el recorrido de las asociaciones, ¿vale? Las asociaciones nacen en pequeños grupos de padres, como este que os he contado yo, que se reúnen con la finalidad de apoyarse mutuamente y de hacer algo por sus niños. Entonces, la finalidad principal es la de apoyo emocional, como decía Pilar, que no vuelva a ocurrir esto, que unos papás se sientan solos, ¿no? Bueno, pues las asociaciones tienen esa función. Además, sirven como fuente de información, porque al principio los papás están que no saben nada, que no saben ni por dónde empezar, ni a dónde ir, Y además también sirven como referencia, porque cuando tú ves a unos papás que tienen un niño un poquito más mayor y les ves que se ríen, que disfrutan de la vida y que tienen una vida normal, dices, es que se puede vivir de una forma normal, ¿no? Bueno, pues así empiezan las asociaciones y luego van creando servicios, como esta historia que os he contado yo, ¿no? Pues empiezas creando un servicio de atención temprana, luego un servicio de apoyo escolar, luego viviendas, luego un montón de cosas, ¿no? Que benefician directamente a sus hijos, ¿no? Y se convierten las asociaciones en interlocutores de los profesionales, por un lado, de las instituciones públicas y de la sociedad civil. Y cuando se van consolidando estos servicios, pues a veces la vida de la asociación gira un poco en torno a la gestión de esos servicios.
y se pierde un poco esa visión de apoyo mutuo inicial con la que nacieron las asociaciones. No sé, interrumpirme cuando queráis, ¿vale? Porque así compartimos más. Me imagino que estaréis de acuerdo que esto es un poco lo que se produce, ¿no? Además se consolida el grupo de familias inicial y sobre todo se pierde un poco, disminuye un poco ese papel de apoyo mutuo, ¿vale? Bueno, ¿qué hemos visto los profesionales de atención temprana? Os voy a contar, ¿no? Pues hemos visto que cuando se han consolidado los servicios de atención temprana, en muchas de nuestras entidades hay convenios con las administraciones, ¿vale? Y entonces nuestros servicios de atención temprana, bueno, pues están de alguna forma subvencionados por la administración, y una de las cosas que ocurre es que son generalistas, porque las administraciones imponen a nuestros servicios que no solamente atiendan a niños con síndrome de Down, sino que atiendan a niños con todo tipo de trastornos del desarrollo, ¿vale? Además, claro, son servicios gratuitos a las familias, qué bien, qué estupendo, ¿no? Que nuestra sociedad tenga un derecho, ¿no?, a que las familias reciban la atención temprana gratuita, ¿no? Pero claro, no requieren vinculación con la entidad, ¿no? Entonces las familias llevan a los niños a los servicios de atención temprana de la entidad, pero no se tienen que vincular con la entidad, no tienen que ser socios de la entidad, ¿vale? Y además hay mucha dependencia de estos servicios de atención temprana de la administración, ¿no?, que con unos requerimientos determinados. Entonces la administración determina que tiene que tener un número de sesiones, a veces no siempre contempla en la intervención de atención temprana el apoyo a las familias, con lo cual se convierten en servicios que es sesión, 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 sesión y sesión, ¿no? Y entonces, claro, cuando tú planteas, a mí me pasa muchas veces, cuando planteo a los profesionales la importancia trascendental, ¿no?, de dedicar tiempo a las familias, pues siempre me dicen lo mismo, ya, pero es que esas sesiones no las paga la administración, ¿no? Bueno, es una realidad, ¿no? Hay administraciones que sí y otras que no. Y no os digo ya cuando se plantea hacer actividades grupales con las familias, que tampoco están contempladas en esos convenios de atención temprana, ¿vale? Es una sobrecarga de trabajo para los profesionales, pues porque se limita sobre todo a la intervención directa en muchos casos. Eso, por un lado, los profesionales, pero ¿qué pasa con las familias? Las familias de los pequeñines, pues como tienen un derecho que no ha requerido un esfuerzo especial, porque en el momento en que han nacido sus hijos les han derivado directamente a los servicios de atención temprana, bueno, pues es un servicio disponible y tienen una visión reducida del servicio a la mera intervención con sus hijos. Entonces no contemplan la posibilidad de participar en un grupo u otro tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto se observa y hemos observado una reducción de la implicación de las familias en iniciativas asociativas y por lo tanto una reducción del apoyo mutuo. A veces las familias ven como apoyo mutuo ese rato que están esperando mientras los niños están en la sesión de atención temprana, que se toman un café con la otra familia, pero claro, es un apoyo mutuo que no está regulado, que no está constituido, ¿no?, con un profesional de apoyo. Bueno, en general las asociaciones, el papel del movimiento asociativo, por supuesto, es construir la inclusión, y las funciones van a ser siempre, y no la perdamos, función de apoyo mutuo y de apoyo emocional, usuarios críticos de los servicios y defensores de los derechos de nuestros niños, ¿no? Y tanto los profesionales como los padres, porque a veces, claro, lo que no os he contado es que de esta historia, ¿no?, cuando fue creciendo la entidad, fueron cambiando las juntas directivas, Cada vez que venía una junta directiva nueva venía llena de ilusión, llena de ganas de hacer lo mejor posible desde su perspectiva. Eso que hacía lo mejor posible desde su perspectiva a los otros no siempre les parecía bien, incluso podían surgir conflictos con los profesionales. Esto es la vida de las asociaciones, ¿no? Bueno, pues tenemos que tener claro que no podemos perder ese papel de apoyo mutuo. Claro, ¿qué ocurre? Todas las familias, todas, no solamente las que tenemos un hijo con síndrome de Down, bueno, somos el principal grupo de referencia de nuestros hijos y todas tenemos dificultades para educar a nuestros hijos, ¿vale? Porque tenéis hijos con síndrome de Down y sin síndrome de Down, y seguro que las dificultades a veces incluso pueden ser mayores con el que no tiene síndrome de Down por determinadas razones, ¿no? Entonces, para desempeñar este rol, pues necesitamos guía, orientación, necesitamos intercambiar experiencias. Por eso cuando vamos al parque con nuestros niños hablamos con la mamá de al lado. ¿Y tú cómo lo haces? Pues yo ya le he metido la cuchara, pues yo no, pues yo he hecho esto, pues yo he hecho lo otro, porque necesitamos compartir experiencias y necesitamos apoyo emocional. Todas las familias, y sobre todo en los primeros momentos, que tenemos muchísimas dudas, ¿no? Porque cuando nos nace un pequeñín, pues es que no sabemos ni por dónde empezar aquello, ¿no? Pero cuando además nuestro niño tiene síndrome de Down,
Pues ¿qué ocurre? Que tiene un desarrollo diferente al esperado, al desarrollo típico. Entonces esto nos genera más inseguridad en el desempeño de nuestro papel. Yo recuerdo a la mamá de Mónica, me vino a ver nada más nacer su niña, al poco de salir del hospital me vino a ver. Bueno, estuvimos mucho rato hablando de Mónica y tal, y en un momento determinado me dijo, es que yo no sé si voy a saber educar a mi hija. Digo, hombre, bueno, Mónica era la quinta hija de esa familia, ¿vale? O sea, era una madre súper experta. Digo, ¿cómo no vas a saber educar a tu hija si tienes 5 hijos y eres una madre experta? Y me dijo, ya, pero es que esta tiene síndrome de Down. Quiero decir, esto es un plus de inseguridad frente a cómo enfocar nuestras pautas educativas como padres, ¿no? Y además, los papás en esos momentos, y vosotros lo sabéis mejor que yo, pues están muy vulnerables en esos primeros momentos, ¿no? Porque, bueno, pues hay que asumir que el hijo que ha llegado no es el hijo que yo me estaba esperando, ¿eh? Y bueno, tengo que descubrir nuevas certezas, nuevos sueños. Ese sueño que yo tenía se me ha desmoronado y ahora tengo que encontrar un sueño diferente. Claro, cuando os veo a algunos papás que tenéis hijos ya mayores me decís, bueno, yo ya le he encontrado el sueño, ¿no? Pero en esos primeros momentos los papás no les hables tú de nada de esto, ¿no? Y tenemos que estar muy abiertos a que ellos nos puedan expresar sus emociones, ¿no? Entonces tienen mayor necesidad de apoyo emocional y de contacto con otras familias, ¿eh? Hace unos años yo participé en la investigación de la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana sobre cómo recibían los padres la primera noticia y les preguntábamos a los papás qué necesidades tenían y con una frecuencia bastante alta decían que una necesidad que tenían era la de conocer a nuevas familias, a otras familias que habían pasado por la misma situación que ellos, ¿vale? Además, aparte de estar muy vulnerables y de tener dudas respecto al desarrollo de su niño, tienen las mismas necesidades que todas las familias, de guía y orientación, de apoyo y de compartir experiencias, ¿no? Y de generar una autoestima positiva. Bueno, os voy a contar ahora, o sea, hasta aquí era un poco ver la historia de las asociaciones, el papel de las asociaciones y la situación emocional con la que se encuentran las familias. Ahora os voy a contar un poquito lo que estamos haciendo en la Red Nacional de Atención Temprana de Down España, ¿vale? Por si hay alguno que no sabéis lo que es la Red de Atención Temprana, en 2 palabras os cuento, ¿no? La Red de Atención Temprana es un grupo de profesionales procedentes de las distintas entidades de Down España que nos reunimos de vez en cuando. ¿Para qué nos reunimos o qué es lo que hacemos? Pues compartimos perspectivas, compartimos marcos conceptuales, debatimos, elaboramos materiales para la intervención y desarrollamos proyectos para que guíen nuestras actuaciones, ¿eh? Y bueno, intentamos caminar juntos para ir construyendo una atención temprana de calidad desde posiciones muy distintas y muy diversas, ¿vale? ¿Y qué nos hemos dado cuenta en la red de atención temprana? ¿O qué observamos? Pues eso, que las necesidades de las familias en los primeros momentos, mirad, no han variado nada. Yo llevo 35 años en esto de la atención temprana y cuando me encuentro las familias en ese primer momento, prácticamente es lo mismo que hace 35 años. O sea, es verdad que han variado los recursos, que ha variado, gracias a Dios, yo creo que ha mejorado la inclusión, pero la situación emocional de las familias y las necesidades que tienen las familias son exactamente las mismas que tenían hace un montón de tiempo, ¿vale? También vemos la importancia de la implicación de la familia en la atención temprana, damos muchísima importancia a la intervención con las familias y también vemos una tendencia a una escasa vinculación de las familias con las entidades. Esto sí que ha cambiado, porque antes las familias se vinculaban inmediatamente con las entidades porque necesitaban recursos para sus hijos, pero ahora mismo los recursos los tienen, y entonces pues ya apenas se vinculan con nuestras entidades, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo desde la red? Bueno, pues uno de los objetivos es definir estrategias de acogida en los primeros momentos. Claro que ha habido acogidas siempre, nos lo dice Pilar, o sea, y en Down Ávila desde el principio teníamos una mamá matrona, que en cuanto nacía un niño con síndrome de Down, pues la llamaban y ella rápidamente iba a visitar a la familia nueva, ¿no? Eran iniciativas basadas en la buenísima voluntad de las familias,
pero nosotros hemos visto que era muy importante regular aquello, porque es verdad que muchas familias lo vivían muy bien, pero otras familias no lo vivían tan bien. A mí luego me venían las familias después y me decían, es que me vino a ver y en ese momento no me gustó nada, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, bueno, pues hemos intentado reflexionar un poquito sobre cómo tenía que ser esa acogida en esos primeros momentos. Entonces, para dar respuesta a esta línea de actuación de la red, bueno, pues elaboramos el protocolo de primera noticia, que seguro que conocéis todos. Ahora os diré algunas ideas básicas sobre esto, y hemos elaborado el proyecto de Familias Escucha, que ahora os voy a explicar un poquito más despacio. También, estamos definiendo estrategias de acogida en los primeros momentos. Estamos intentando desarrollar iniciativas que recuperen el papel de apoyo mutuo de las entidades, porque nos parece muy importante. Y además creemos que el apoyo mutuo, si empieza en atención temprana, es fácil que luego permanezca en las etapas posteriores, ¿vale? Como decía antes Pilar, vamos a intentar que nuestros hijos participen en las entidades si en atención temprana hemos generado unas actitudes en las familias y unas tendencias en los hijos, ¿no? Entonces, para desarrollar y recuperar el papel de apoyo mutuo, pues estaría otra vez el programa de Familias de Escucha, y además un programa que estamos pendientes de publicación, que ya lo hemos terminado y hemos empezado a trabajar con él bastante, que es lo que llamamos tertulias entre familias. También es cierto que en muchas entidades Down este programa ya se venía haciendo. Se llamaba de una manera o se llamaba de otra, ¿vale? Grupos terapéuticos, yo qué sé, de familias, lo que sea, ¿no? Entonces lo que hemos intentado ha sido, bueno, pues darle una estructura y un formato que facilite que en todas las entidades los profesionales se sientan más seguros para lanzarse con estas iniciativas que a veces pues no son sencillas. Y también os voy a hablar un poquito de este programa de tertulias entre familias, ¿vale? Y en estos momentos, este año, hemos empezado y tenemos ese proyecto para este año y para el que viene, que es intensificar el trabajo con las familias en atención temprana. Estamos desarrollando también un documento, yo creo que con un nivel de profundidad bastante fuerte, sobre cómo tenemos que trabajar con las familias en atención temprana. Actitudes de los profesionales, la participación de las familias en las intervenciones con el niño, entrevistas de seguimiento con las familias, bueno, distintas propuestas que, bueno, yo espero que en este año que viene lo podamos terminar y que creo que va a ser una aportación muy, muy valiosa no solamente al entorno de Down, sino a todo el entorno de la discapacidad, ¿vale? Que también luego os voy a dar 2 pinceladas sobre esto, ¿vale? Entonces, bueno, del protocolo de comunicación de primera noticia, si lo conocéis, si no, solo 2 cositas. Bueno, pues consta de 4 documentos, ¿vale? En el cual, bueno, pues este es el protocolo como tal, y las recomendaciones sobre cómo dar la primera noticia van dirigidos sobre todo a profesionales de la salud y a profesionales de las entidades, ¿vale? En concreto, este cuadernito, bueno, pues sería deseable que lo tuvieran todos los ginecólogos, obstetras, matronas, ATS, etcétera, etcétera. Ayer hablamos mucho de este tema, ¿no? Cuando hablamos del nacimiento, bueno, pues que tuvieran al menos unas líneas básicas sobre cómo hay que dar esa primera noticia. Y sobre todo el protocolo está dirigido a nuestras entidades para que organicen actuaciones en torno a cómo dar esa primera noticia. Y luego hay otros 2 documentos que son las pruebas diagnósticas durante el embarazo y mis primeras preguntas, que por supuesto también van dirigidas a profesionales de las entidades o del ámbito sanitario, pero también van dirigidos a familias, ¿eh? Bueno, aquí están recogidas las preguntas del millón, como yo las llamo, ¿no? O sea, ¿qué va a ser de ellos cuando yo no esté? Bueno, ¿qué va a pasar con los hermanos? ¿Voy a poder seguir trabajando? Yo qué sé. Mi vida va a cambiar la vida familiar. Claro, claro. Y yo recuerdo un papá en una tertulia que cuando le recibimos el primer día le dijimos, venga, preguntadnos a ver qué dudas tenéis y tal, y dijo, os va a parecer una tontería, y dice, pero es que a nosotros nos gusta mucho viajar, ¿vamos a poder viajar? Claro, una pregunta que ahora mismo, fíjate, o sea, produce una sonrisa, ¿no? Pues claro, hombre, ¿cómo no vas a poder viajar? Pero es que en ese momento realmente... Pues claro, pues es el desconocimiento, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en este están, digamos, las preguntas más potentes, ¿no? y una propuesta de respuesta, ¿de acuerdo? Bueno, este sería un poco el protocolo de comunicación de primera noticia. No me voy a entretener mucho más sobre esto,
voy a pasar al programa de Familias Escucha, que bueno, que este sí que le voy a desarrollar un poquito más, ¿vale? Entonces, para desarrollarlo voy a empezar poniéndoos un vídeo, ¿vale?, de una mamá de Valladolid. Bueno, lo primero quiero deciros que agradezco a los papás que se han prestado a salir en los vídeos, porque además saben que van a ser grabados, y yo creo que su experiencia pues nos va a resultar muy interesante, ¿vale? Tienes muchísimos temores, tampoco tienes información, o por lo menos en mi caso era ese, que no conocía a nadie, no tenía una experiencia cercana de ninguna familia que tuviera un hijo con síndrome de Down. Entonces yo recuerdo que en esos primeros momentos, aparte de que mi mente me pedía información, ¿no?, yo lo que quería casi era, pedía gritos como un manual de instrucciones, pero sobre todo lo que quería o sentía la necesidad de poder compartir lo que me estaba pasando, o sea, cómo me estaba sintiendo yo, porque, claro, mi familia, la gente de mi alrededor, la gente cercana a mí, pues con todo el cariño del mundo, pues trata de animarte, te da consejos, pero bueno, pues para mí no era suficiente, no tenía consuelo. Entonces a mí, en esos momentos, lo que más me ayudó fue precisamente el leer, el conocer testimonios de otros padres, de madres, de hermanos, de niños con síndrome de Down. Yo me puse en contacto, quedé a tomar café con una familia, incluso quería conocer, ¿no?, conocí al hijo de esta familia, que tenía un niño, recuerdo, tenía por aquel entonces 7 u 8 años, y luego, una vez que nació Elena, pues el tener contacto y formar parte de un grupo de padres que tenían pues niños de la misma edad de Elena, incluso mayores, ¿no? Entonces, como a mí me sirvió de mucha ayuda, en ese momento, desde a partir de ese momento, pues siempre quise poder yo también ayudar y hacer que pues, las nuevas familias, o las familias que acaban de tener un niño con síndrome de Down, o que acaban de recibir la noticia de que el hijo que esperan tiene síndrome de Down, pues que pudieran sentirse de esa misma manera igual de acompañadas o que fui yo, ¿no? Y bueno, por eso cuando la asociación en Valladolid se propuso esto, yo me puse a disposición. Y bueno, la verdad es que es una experiencia muy satisfactoria, porque es un poco poder brindar a esos nuevos padres un espacio sobre todo de confianza. Bueno, que me imagino que Pilar, que ha pasado también por esta situación, es un poco lo mismo, era un poco por poner en contexto cuál es la situación emocional que tiene la familia. Sí que veíamos que había muchas iniciativas, pero creíamos que era muy importante cómo estructurar esas iniciativas, dar un formato con una identidad de Down España, y entonces nos lanzamos a hacer este proyecto, ¿vale? Lo vinculamos, o sea, el proyecto Familias Escucha está directamente vinculado con el programa de Primera Noticia, ¿vale? Porque el protocolo de Primera Noticia tiene todas estas fases, una fase de preparar, facilitar, acoger, acompañar y mejorar, ¿no? Entonces, el programa de Familias Escucha se entronca en la fase 1 de preparar, de facilitar y de acoger. ¿Cómo? Bueno, la fase 1 de preparar la primera noticia, había un paso del protocolo que es diseñar el programa de Familias Escucha. En la fase 2 de facilitar la comunicación de la primera noticia, había un paso que es dar a conocer a los profesionales sanitarios el programa de Familias Escucha. Y en la fase 3 de acoger a la familia hay un paso que es facilitar el contacto de las nuevas familias con las familias Escucha. Ahora os voy a explicar un poco más despacio, ¿no? ¿Qué es un programa de Familias Escucha? Pues un programa en el cual una familia acoge a otra familia que acaba de recibir un diagnóstico prenatal o postnatal de que su niño tiene o va a tener síndrome de Down. Entonces es un conjunto de actuaciones que tienen por objeto acompañar a esa nueva familia, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, decírmelos vosotros, ¿para qué servirá esto? Venga. Para ver luz. ¿Para? Para ver un poquito de luz. Ver luz. Lo ha explicado maravillosamente, ¿vale? Más. Para dar tranquilidad. Dar mucha tranquilidad. Más. Para sentir que no estás solo. Que no estás solo, es la parte más importante, ¿vale? ¿Alguna cosa más?
Bueno, se trata de escuchar a la familia en el momento de crisis desde la igualdad y ofrecer un modelo de cómo afrontar la discapacidad, ¿no? Pues lo que decíamos antes, que cuando tú te vienes a visitar Pilar, ¿no?, con su niño que está muerta de risa y te cuenta sus batallas con una sonrisa oreja a oreja, dices, o sea, es que se puede vivir con esto, ¿no? Que en ese primer momento piensas que tú no vas a poder superar eso en la vida, ¿no? Y además, para transmitir confianza respecto a los servicios especializados, porque vas a decir, no, yo le llevé a atención temprana, yo hice esto, mira, esta persona, fenomenal. Entonces esto te da un poco de tranquilidad, ¿no? Y vas construyendo la competencia de la familia. Es muy importante que las familias, como os decía antes la mamá de Mónica, ¿no?, que decía, yo no sé si voy a saber educar a esta niña, ¿no? Una cosa fundamental que tenemos que hacer en atención temprana es favorecer la percepción de autocompetencia de las familias, que se sientan capaces, que se sientan competentes de atender a su niño, y facilitar una visión positiva de la discapacidad e incluso, bueno, pues facilitar el acceso a los recursos. Vamos a ver cómo lo hemos estructurado este programa. Hay un primer paso, que es la creación del equipo de familias escucha. Entonces, las entidades lo que hacen es buscar familias que estén dispuestas a participar en este programa. Me da igual, de pequeños, de mayores, de lo que sea. De hecho, en Toledo teníamos una familia, una pareja muy mayor, que su hija era, pero que muy mayor, ¿eh? Bueno, pues también estamos ahí, porque luego ya veremos qué familia acogerá a la nueva familia, pero de entrada nosotros en la entidad constituimos un grupo, ¿vale? Y en ese grupo, pero muy importante, le damos formación, ¿de acuerdo? Y esto es importante porque, claro, recibir a una familia en ese momento de crisis no es fácil, porque además eso me retrotrae a cuando yo viví ese momento, Entonces creemos que es muy importante que las familias que acogen tengan información suficiente y fiable sobre los recursos, o sea, cómo está ahora la atención temprana, dónde puedes ir a fecha de hoy, ¿vale? No a fecha de hace 10 años, sino en este momento, ¿no? Y además fiable sobre lo que hay. Creemos que es muy importante que esas familias tengan una cierta preparación sobre habilidades de afrontamiento, porque es una situación de muchísima intensidad emocional, en la cual tienes que acoger la emoción de la otra familia, incluso tienes que acoger tu propia emoción, que se revive de nuevo cada vez que recibes a una familia nueva. Y creemos que también es muy importante que las familias acogedoras tengan una visión o una actitud positiva hacia la discapacidad. Todos conocemos familias muy diversas y hay algunas familias, bueno, pues que a lo mejor todavía están en fase de adaptación, ¿no? Y a lo mejor no es lo más oportuno que sean estas familias las que vean o acojan a la familia nueva. Bueno, tienen que ser familias que escuchen bien. A veces, claro, si tú vas a escuchar a una nueva familia y no paras de hablar, tú pues no estás escuchando, porque realmente lo que necesita esa familia es hablar ellos, pero no que les hables tú. ¿Qué ocurre? Que con toda la buena voluntad, con todo el cariño del mundo, nosotros vamos con la mejor voluntad, pero tenemos que estar un poco preparados para esa situación, ¿vale? Además, tienen que ser familias que toleren sus propias emociones. Pero claro, imaginaros que hay una familia que está pasando un momento de rechazo tremendo, que te dice que es que, mira, es que de verdad, yo no quiero tener este hijo. Y claro, a ti que tienes un niño de 8 años precioso, que estás identificadísimo con tu hijo, escuchas a una familia que te dice, yo no quiero a este hijo, es que te dan ganas de decir, ¿cómo vas a decir eso?, ¿no? Pero hay que comprender la situación por la que esta persona está pasando en este momento y tolerar todas esas emociones que a mí me surgen también, ¿no? Que tienen que aceptar sus propias defensas y evitar juicios de valor. A veces te puede decir, es que esta familia es que no lo acepta. Oye, bonita, espérate, vamos a ver que ahí queda mucho por detrás, ¿vale? Esto es un proceso, ya sabemos que a unas personas les lleva 8 días y a otras personas les lleva 3 años, ¿no? O los años que sean. Que no se confundan con esa familia, ¿no? Y que no impongan sus puntos de vista, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta que este programa, que viene existiendo de toda la vida, ¿vale? O sea, en Argentina es la asociación ASDRA, ya lo venía poniendo en marcha desde hace mucho tiempo, tiene muchísimas ventajas, pero puede tener algún inconveniente si las familias de escucha no tienen un cierto nivel de preparación para poder asumir esta nueva situación, ¿vale? Entonces, por eso, nosotros lo que hacemos o lo que planteamos en este protocolo, que lo tenéis por aquí, que luego si queréis coger un folletillo para llevaros, ¿vale?, es la fase 1 o el paso primero, que es la creación de grupo de familias y formación de ese grupo de familias, En Toledo hemos estado hace poco haciendo una formación
tuvimos 10 familias que se habían apuntado al equipo y la verdad es que fue una maravilla, pasamos unas horas estupendas y yo creo que las familias se quedaron bastante contentas, ¿vale? Entonces, bueno, ese es el primer paso, ¿vale? La creación del equipo, buscamos familias que acogen y formamos a las familias que acogen. Hay un segundo paso que es el de la difusión. Este es un poco más complicado, pero es imprescindible, porque claro, está fenomenal que tengamos en las entidades un grupo de familias que acogen, pero si resulta que no nos llegan las familias, pues ¿para qué queremos ese equipo, ¿no? Entonces, pero las familias, ¿de dónde nos tienen que llegar? Ayer cuando hablábamos en la conferencia de Mónica sobre el nacimiento de las familias, cuando se da ese diagnóstico prenatal, por ejemplo, sería imprescindible que desde los servicios sanitarios se pudiera ofertar a las familias, es decir, mira, hay un servicio de familias de escucha, que si quieres te pueden visitar o podéis quedar con ellos para que tú puedas hablar con ellos, ¿no? Y entonces que la familia elija. Porque claro, a veces con esa buena voluntad nosotros podemos ir al hospital a verles, pero no se trata de ir al hospital a verles si ellos no quieren vernos. Se trata de ofertar una oportunidad para que las familias realmente puedan recurrir a ella. Entonces, esta difusión del programa pues la tenemos que hacer desde las entidades, sobre todo en el ámbito sanitario, para que matronas, ginecólogos o neuropediatras o pediatras puedan ofrecer este servicio. También al ámbito asociativo y a la población en general. Claro, por ejemplo, los servicios de atención temprana que no forman parte de nuestras entidades también deberían de ser conocedores de este servicio, porque si un niño, imaginaos que recibe la atención temprana, yo qué sé, en el centro base, ¿no? Lo que antes era centro base, que ahora se llaman unidades de valoración, por lo menos en Castilla y León, pues en esa unidad de valoración le puedan derivar también si quieren ser acogidos por otra familia. Y yo creo que tenemos que hacer una información a la población en general, a través de redes sociales, de artículos en periódicos, o yo qué sé, o de anuncios en la televisión, ¿no? ¿Para qué? Porque claro, hay muchísimas familias, como veíamos ayer, que reciben un diagnóstico prenatal, que no tienen ningún tipo de contacto con el mundo de la discapacidad, ni por supuesto con entidades asociativas, y se ven perdidos y no saben que existe esto ni que existen asociaciones. Con lo cual, bueno, pues esto sería interesante, ¿no? En Down Ávila nos han hecho una entrevista en el periódico y ha salido en el periódico, bueno, pues este tipo de iniciativas para que la población en general conozca que existe este servicio, ¿vale? Y luego estaría el tercer paso, ¿no? Que es ya el desarrollo del programa como tal. Vamos a ver cómo se desarrolla, ¿no? Empezamos por la presentación del programa a la persona acogida. Entonces, ¿quiénes van a ser, digamos, los agentes responsables de esto? Pues van a ser o los médicos o ATS en el hospital o en el centro de salud, o los profesionales de atención temprana desde los servicios de atención temprana, como decíamos antes, ¿vale? Informan a la familia, dicen, mira, hay un programa de familias escucha, y les cuentan un poquito de qué va eso, ¿vale? Y se oferta el contacto a la familia si lo desea la familia, ¿de acuerdo? Si la familia lo desea, la familia puede por su cuenta hacer el contacto directamente con la entidad o bien los profesionales o bien de atención temprana o del centro sanitario se ponen en contacto con el coordinador del equipo de familias escucha de la entidad, o sea, con el profesional responsable del programa. Este profesional selecciona de entre las familias que hay formadas en la entidad cuál puede ser la familia que más se ajusta a las necesidades de la nueva familia, se pone en contacto con esa familia del equipo, le hace la propuesta lo más pronto posible, esto sí que tiene que ser inmediato, y facilita la información necesaria a la familia que acoge, ¿vale? Y bueno, pues facilita, digamos, el contacto de esa familia que acoge a la familia acogida, ¿vale? También puede ser que las familias hagan el contacto directo con la entidad por su cuenta. Perfecto. Esto no quita que exista un asesoramiento profesional a las familias, pero es distinto. Una cosa es que la familia pueda recurrir a un profesional, esto es diferente del programa de familias escucha, ¿vale? Y luego el encuentro entre ambas familias, pues digamos que el que gestiona sería la familia acogedora. Tienen un primer encuentro y si consideran la pertinencia de nuevos encuentros, pues fenomenal. Y ahí en el programa hemos intentado dar un paso más, que sería el apoyo de la asociación a las familias que acogen, porque la familia que acoge después de acoger
bueno, pues a veces necesita poder expresar lo que ha vivido o poder compartir con el profesional de la entidad, bueno, pues las necesidades que tiene esa nueva familia e incluso las necesidades que tienen ellos. Básicamente este es el programa de Familias Escucha, que no difiere mucho de lo que ya se ha venido haciendo siempre, solo que lo que hemos hecho ha sido, bueno, pues colocarlo un poco, estructurarlo y darle una forma. También en el documento encontramos algunas propuestas metodológicas sobre habilidades de acompañamiento, que es esto de reducir la incertidumbre, de acompañar, cuáles son las responsabilidades de la familia acogedora, damos algunas recomendaciones para el encuentro, pero recomendaciones tan sencillas como decir, dale la enhorabuena a la familia porque pregúntale por el nombre de sus otros hijos, o sea, cosas muy concretitas que están todas ahí recogidas y que dan mucha seguridad cuando tú vas a recibir a una nueva familia y decir, pues mira, lo puedo hacer así o lo puedo hacer de la otra manera, ¿vale? Y también propuestas de vinculación con otras actuaciones de la entidad. Y bueno, y recursos, ¿vale? También hay una parte de evaluación del programa. Os cuento un poquito cómo estamos en este momento. Las entidades que forman parte de la Red Nacional de Atención Temprana, ¿vale? En estos momentos tenemos 5 entidades que están desarrollando el programa, que han creado el grupo, han realizado la formación y ya están acogiendo a nuevas familias. Estamos muy contentos porque la verdad es que hemos visto que este trabajo que se ha hecho desde la red se está implementando en las entidades y creemos que se va a implementar muchísimo más, ¿vale? Otras entidades realizan la acogida, pero no de forma estructurada, como la teníamos aquí planteada. Y bueno, pues lo que queremos es facilitar a todas esas entidades que están haciendo la acogida, pues a lo mejor, bueno, estrategias o ideas sobre cómo mejorarla, ¿no? Yo creo que tenemos que implementar este programa en todas las entidades de una forma un poco rigurosa, para asegurar la calidad de esta acogida. Ahora voy a irme a otro programa, ¿vale? Que está muy parecido, que está muy relacionado, porque si os fijáis todos estos programas están vinculados entre sí. Este está todavía pendiente de publicación, luego le daremos un poquito a José a ver si ya terminamos, porque hace ya mucho tiempo que está hecho, pero bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Que es un proyecto de tertulias entre familias. Os voy a poner un cachito de una tertulia, de algunas familias que también nos han prestado su voz y su imagen para poder reflexionar un poco. Pero nosotros, sobre todo, lo positivo, lo que más nos reconforta es el contacto con el resto de familias. Bien toquemos un tema, bien toquemos otro, yo creo que lo que más es ese contacto con las familias, que nos sentimos nosotros, por lo menos, que nos entendemos un poquito mejor con los temas de nuestros hijos que con el resto, a lo mejor, de amigos que tenemos de toda la vida, que bueno, pues quedamos con ellos para tomar una caña y pasar un rato distendido, pero con el tema de nuestros hijos y del síndrome de Down, yo creo que es mejor que el resto de familias que también lo viven de cerca. Bueno, eso es lo que significa. Unas veces empezamos hablando de una cosa y luego cambiamos de tema y hablamos de lo que nos parece, ¿no? Sí, claro, pues a lo mejor sacamos un tema y lo mismo alguna familia está necesitada de una urgencia de una semana y bueno, y se aborda ese tema. Pues lo que os comentaba, que te sientes más conectada, que las personas allegadas a ti sí que te apoyan, pero no es lo mismo. Te sientes entendida y que te entienden y sí, la verdad que es una maravilla. Para nosotros dos, para Nico y para mí, fue muy reconfortante, sí. A lo mejor Lorena, Lorena eres más reciente. Lorena, a ver qué nos cuentas tú. Sí, la última en llegar, pues la verdad que yo lo hablaba el otro día con una amiga y decía que me había ayudado mucho porque te puedes expresar en un grupo donde no te van a juzgar por las dudas que tienes, que a lo mejor otra familia te dice, venga, no, sea boba, que sí, pero tienes muchas dudas y aparte de ser madre primeriza tienes las dudas del síndrome de Down, que te genera todavía más ansiedad, digo yo, porque a mí me pasa muchas veces. Así que a mí me ha ayudado mucho, lo dije antes de irnos de vacaciones, que muchas gracias por haber despejado todas mis dudas, porque yo cuando llegué a este grupo estaba un poco confundida, perdida, me sentía sola y luego al final te das cuenta de, bueno, no estoy tan sola como pensaba. No, más fácil. Sí, digo, bueno, hay más gente que ha pasado
pasado por esto y no sé qué le ha caído el mundo encima, así que yo también puedo tirar para adelante como vosotros. Es mi manera de pensarlo así. Nos comentabas también un día, Lorena, que cuando hablábamos de las experiencias de nuestros hijos, solo nos acordábamos de lo bueno, ¿no? ¿No te acuerdas de eso? Que eso fue muy interesante. Todos se acordáis de lo bueno y de lo malo se nos quedan un poquito, bueno, lo guardamos en el cajón de los recuerdos, como digo yo. Bueno, es una suerte. Así que muy bien, la verdad. Nico, a lo mejor nos quieres contar tú algo. Bueno, yo la verdad que esto lo que me gusta es por el intercambio de experiencias, ¿sabes? Al final uno cuenta una cosa, el otro cuenta otra y al final puedes ir sacando cosas de uno, de otro, de cómo le ha ido a él, cómo no le ha ido. A lo mejor ves fallos que estás cometiendo que al hablar con otras personas pues te hacen ver que no lo estoy haciendo bien. Entonces yo ahí es por donde más es, o sea, lo de compartir es... me pilla trabajando, me hubiera gustado estar. Está leyendo un WhatsApp. De todos modos dejo mi testimonio. Bueno, siempre recordaré la primera tertulia, por entonces presencial, en la que yo estaba recién parida con un revoltijo tremendo de hormonas y emociones encontradas. Fuisteis un bálsamo maravilloso y a partir de ahí os reconocí como entorno seguro donde poder expresar mis dudas sin ser juzgada. Posteriormente me he aprovechado de los sabios consejos de los que ya tenéis niños más mayores para ayudar al buen desarrollo de mi hijo. Y sobre todo temas tipo autonomía para mí han sido fundamentales para revisarme y darme cuenta que aquello que yo hacía con buena intención para proteger a mi hijo quizás no era tan buena idea, porque no le ayudaba a valerse por sí mismo. Si en algún sitio aún no se celebran, sin duda alguna animo a que se hagan. Por mi experiencia, agradecimiento absoluto a todos los que participáis por vuestras valiosas aportaciones en cada tertulia. Bueno, era un poco... Este es otro programa diferente. Os dais cuenta que en el programa de Familias se Escucha es una familia que va a visitar a una familia nueva. Y el programa de Tertulias entre Familias, bueno, pues es un programa en el cual nos juntamos un grupo de familias de forma periódica. Eso sí, hay un cierto compromiso de participación, son siempre las mismas familias, o sea, esto no es una charla. ¿Y cómo? Porque no son de la misma edad sus hijos. No, ¿Cómo se no. hace ese grupo de Bueno, pues a través de la entidad, ahora os voy a contar un poquito cómo está previsto, ¿no? Se hace una actividad, se hace una difusión para ver qué familias se quieren apuntar, ¿eh? Lo que pasa es que las familias que se apuntan a las tertulias sí que saben que no se apuntan a una, se apuntan por lo menos a las de ese año, ¿no? Que a lo mejor son 7 sesiones o 6 sesiones, que bueno, que en principio las planificas, yo siempre las planifico para acabar en mayo, pero en junio se empeñan en tener otra, es que les encanta y entonces en junio hay que tener otra, pero bueno, que se comprometen, digamos, a participar en un número de sesiones, ¿vale? Ahora os explico un poquito cómo funcionan, pero bueno, yo la verdad es que llevo 30 años haciendo esto y siempre hemos tenido familias y además las familias realmente, bueno, por eso os he querido traer su testimonio, o sea, que no sea mi testimonio, sino que sea un poquito el suyo, ¿vale? Bueno, ¿por qué o para qué hacemos tertulias entre familias? Porque vemos que las familias necesitan orientación para su rol parental. De hecho, es verdad que dedicamos, por ejemplo, dos o tres sesiones a la autonomía y fue muy divertido, porque, claro, en teoría todos lo tenemos muy claro, ¿no? Pero dijimos, venga, vamos a pensar desde que se levanta, ¿qué hacemos, no? Y entonces, bueno, pues claro, pues, si se limpia con la servilleta, si lleva el tazón a la encimera de la cocina, o sea, lo desmenuzamos hasta tal punto que efectivamente decían algunos papás, es verdad, que se lo hago yo, ¿no? O sea, como ellos van descubriendo. Por ejemplo, recuerdo también una en la que hablábamos del desarrollo manipulativo, además esa era online porque esto fue durante la pandemia, ahora ya son presenciales, pues un papá nos enseñaba los juguetes que él utilizaba, ¿no? y cómo lo estaba utilizando, y eso la verdad es que ayuda mucho, ¿no? También vienen fenomenal porque responden a la necesidad de apoyo emocional, ¿vale? Recuerdo una entrevista en la que unos papás con un niño con una afectación cardíaca importante, había pasado varias neumonías, había estado ingresado, andaban con el oxígeno. Bueno, dejamos todo lo que teníamos que hablar ese día y esta familia lo único que hizo fue contarnos su ansiedad y su angustia y todos los demás escucharon, ¿no?
Y luego la necesidad de compartir con iguales. Tenemos un grupo de WhatsApp, ¿no? Y el otro día ha sido genial porque la mamá de Carla, que la habéis visto, que era esta última mamá, dice, quiero compartir con vosotros algo que nos emociona, le acaban de salir 2 dientes, ¿no? Bueno, algo que a lo mejor para otra gente pues no era importante, pero esta mujer estaba preocupadísima porque no le salían los dientes a la niña, ¿no? Bueno, pues estas cosas son importantes. Además también vemos que hay un papel importante del movimiento asociativo que hemos comentado antes, ¿no? Que es la función de apoyo mutuo, y es una manera también de vincular a las familias al movimiento asociativo, porque estas familias que participan de las tertulias, bueno, pues se enganchan, ya les parece agradable ir a la entidad, y si luego surgen nuevas iniciativas, pues igual se pueden vincular un poquito más, ¿vale? Además también, bueno, pues desde los nuevos modelos de intervención familiar, los modelos centrados en la familia, vemos la importancia del entorno y la importancia de trabajar en atención temprana, no solamente con el niño, sino sobre todo con las familias y con los entornos, ¿no? Y hay algunas experiencias exitosas, ¿no? De Meyer y Badassi que, bueno, pues nos han demostrado el beneficio, ¿no? de hacer tertulias. Entonces las tertulias son un recurso de encuentro y de apoyo emocional entre iguales que refuerza la seguridad y mejora la calidad de vida, ¿vale? ¿Por qué las hemos llamado tertulias entre familias? Porque esto nos ha llevado también un proceso de debate, ¿no? Tertulias, porque claro, no nos gustaba aquello de grupos de apoyo, no necesitamos apoyo, lo que necesitamos es charlar entre nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues una reunión de personas que se juntan para conversar, ¿vale? Y además entre familias, bueno, pues porque lleva implícito un poco el objetivo del programa. Son espacios para compartir experiencias, para encontrar y ofrecer apoyo, para aumentar la formación, para reflexionar y cambiar, para construir inclusión en la familia, porque hablamos mucho de inclusión fuera de casa, pero la inclusión empieza dentro de casa, ¿vale? Y para observar al niño, para encontrar esperanza, pero no son espacios para la queja, esto es muy importante y el dinamizador de esa reunión tiene que tenerlo muy claro, no son espacios para la reivindicación, ni para crear alianzas contra la escuela o contra la entidad o contra lo que sea, ni por supuesto de debate político, ni espacios para la queja, ni espacios para el victimismo, son espacios para crecer. Bueno, los objetivos son un poco, pues ya son muy largos, ¿no? ¿Para qué nos servirán? Decidme vosotros. Para mantener la ilusión. Para mantener la ilusión, más. Para ver cómo lo hacen otros. Exacto. Y darme cuenta. Para coger ideas. Para coger muchas ideas. Una de las cosas que también es muy buena de las tertulias es para dar espacio a toda la familia, porque muchas veces desde los profesionales cometemos un error, y además lo digo y lo manifiesto, ¿no? Que es poner toda la energía de la familia en la discapacidad. Insistimos muchísimo en que hay que trabajar con el niño esto, que hay que trabajar con el niño lo otro, y al final, claro, los papás se centran en las necesidades del niño con trastornos del desarrollo y no se dan cuenta que al hermano mayor hay que llevarle al fútbol, y que tan importante es el fútbol del mayor como la fisioterapia del niño con trastornos del desarrollo, ¿no? Entonces, en estas tertulias también nos vamos a dar cuenta de las necesidades que tienen los abuelos, de las necesidades que tienen los hermanos, de cómo han resuelto esta necesidad en esta familia o en la otra, ¿no? Se tiene que crear ahí un espacio de empatía bueno para que todas estas cosas salgan, ¿de acuerdo? Bueno, sobre todo eso, y conocer y transmitir confianza respecto a los recursos. ¿Cómo es el programa? A ver, van dirigidos a padres, pueden ser abuelos, pueden ser hermanos, o sea, podemos tener tertulias de padres, tertulias de hermanos importantísimas, ¿vale? Que los hermanos tienen un papel importantísimo en las familias y muchas veces en las entidades nos olvidamos de esto, ¿eh? Entonces, estas tertulias podrían ir dirigidas también a hermanos, o abuelos, Yo ahora que soy abuela, pues veo también la dificultad que tiene ese papel, ¿no? Pues también podemos dirigirlas a abuelos. Incluso en la última tertulia que yo he tenido la semana pasada, vino la hermana de la mamá de Carla, no, el hermano de la mamá de Carla, o sea, el tío, y vino la abuela de otra niña. La verdad es que fue muy interesante porque se incluyeron totalmente en la sesión y ellos también nos dieron sus puntos de vista, ¿vale? También es importante que estos grupos sean pequeños, que no sean muy grandes, porque si no, no hay quien los maneje, ¿vale? Grupos entre 10, 12 personas. Y, claro, si tenemos muchas familias, lo que tenemos que hacer es 2 grupos, 3 grupos o los grupos que sea, ¿vale? ¿Quién los coordina? Bueno, pues es importante que haya un dinamizador de estas reuniones para que no se conviertan en una queja, para que no se conviertan en un lamento o en comentar la última película de Netflix, ¿vale?
Ese dinamizador tiene que ser un profesional de la entidad con experiencia en dinamización de grupos y con experiencia en trabajo con familias, y es bueno que haya un observador. Aquí la persona que no ha hablado, que estaba arriba, es Ángel, que es el fisioterapeuta del equipo de atención temprana que participa también en las sesiones, ¿eh? Entonces, bueno, pues hay un observador que también colabora, observa qué es lo que está ocurriendo y luego evaluamos juntos. Y podemos tener algún invitado que venga en algunos momentos a participar con nosotros. Es bueno que las reuniones se realicen en la entidad. ¿Para qué? Para que las familias se vinculen con la entidad, ¿eh? Y que ya vayan por allí, ¿eh? Pero es imprescindible, ¿eh?, un servicio simultáneo de atención a niños. Porque si hacemos una reunión de 8 personas y hay 4 niños corriendo por allí, entonces no hacemos nada, ¿eh? Es muy importante, pues podemos tirar de un voluntario, o, bueno, hay muchas alternativas que tenemos en las entidades para poder generar este servicio simultáneo de atención a niños. ¿Cuándo se realizan las reuniones? Pues eso, en torno a 6, 7 reuniones al año, ¿vale? En horario conveniado con las familias según, bueno, el momento que les pueda interesar, ¿vale? Bueno, las fases del programa. Me decías tú, ¿cómo lo conocen las familias? Pues hay que hacer un proceso de difusión, ¿vale? O bien a través de redes sociales, o una carta que se envía a todas las familias de la entidad, o un díptico que se reparte, o directamente los profesionales invitan a aquellas familias usuarias de su sección. Una vez que tenemos la demanda de las familias, constituimos los grupos. Es mejor que los grupos sean lo más homogéneos posibles, pero tampoco de la misma edad. Cuando hablo de homogéneos me estoy refiriendo a tipo de trastorno de sus hijos, claro, porque pensar que los servicios de atención temprana en muchas de nuestras entidades no atienden solo niños con síndrome de Down, sino que atienden niños con distintos tipos de trastornos. Entonces, bueno, pues si resulta que tenemos todos papás de niños con síndrome de Down, mejor que si tenemos papás con niños de autismo o papás con niños con síndrome de Down. Las edades sí que es verdad que es bueno que sean un poco variadas, porque los papás de los niños pequeños se miran en los niños mayores, ¿vale? Bueno, hay una solicitud de participación, se organizan los grupos y ya está, ¿vale? Luego se diseñan y se van haciendo las sesiones. Convocamos la primera reunión, en esa primera reunión definimos los compromisos de participación, ¿vale? Sí que os voy a hablar un poquito de esto porque esto es importante, ¿vale? Los compromisos de participación son libertad, o sea, podemos decir todo aquello que pensamos sin miedo a ser juzgados, y esto se trabaja en la primera sesión. Respeto, tenemos que respetar, ¿no? Los sentimientos de las personas son muy diferentes y no vamos a juzgar lo que diga cada uno, tenemos que comprendernos y cada uno entiende las cosas de forma diferente. Participación, podemos hablar o mantenernos en silencio. Cuando vienen los papás, los últimos, los que acaban de incorporarse, pues a lo mejor los primeros días están muy calladetes, luego ya no hay que les calle, pero al principio, bueno, tenemos que respetar también esta situación, ¿vale? Nuestras experiencias son muy útiles y nuestras opiniones para los demás, y tenemos que escuchar, y confidencialidad, ¿vale? O sea, lo que aquí se diga no ha de comentarse en otros sitios, y hay que respetar mucho la intimidad para que realmente la gente pueda expresarse. Entonces, en la primera sesión marcamos estos compromisos de participación, vemos los intereses de las familias y elaboramos un grupo de WhatsApp o una lista de correos electrónicos o lo que sea para que podamos mantenernos informados, ¿vale? Luego, en este documento que vamos a sacar, hay una serie de propuestas metodológicas en las cuales los profesionales pueden encontrar pueden encontrar formación sobre estrategias para dinamizar un grupo, que no es fácil tener un grupo de 12 personas y que todo el mundo se sienta cómodo y que no haya una persona que hable todo el tiempo y que no deje hablar a los otros, este tipo de cosas. Técnicas para abordar los contenidos y propuestas de planificación de sesiones. Incluso en ese documento que vamos a sacar ya vienen preparadas o planificadas hasta 9 sesiones, de tal manera que los profesionales se pueden sentir tranquilos o cómodos porque ya pueden arrancar con algo como muy concreto. Y luego hemos metido también algunos modelos de documentos como la solicitud de participación, o el cuestionario de evaluación inicial o las propuestas de planificación de las sesiones. Todos los profesionales de la red de atención temprana tienen acceso a todos estos documentos que están ya colgados en un banco de materiales que tenemos, pero estamos pendientes de la publicación. No sé si hay alguna... Bueno, sí, os voy a hablar de la implementación del programa.
En estos momentos hay 11 entidades que están desarrollando ya el programa de tertulias entre familias. Algunas están en fase de planificación, todavía no han arrancado con las reuniones, pero otras ya han empezado con las reuniones. Down Lleida ha empezado hace muy poco y la verdad es que creo que ha sido una experiencia muy buena. En Down Toledo creo que también tienen funcionando las tertulias, y bueno, hay varias, ¿vale? En algunas ya han iniciado el programa con resultados bastante positivos, ¿vale? Sí que es verdad que hay que implementar este programa en todas las entidades porque creemos que complementa maravillosamente a la atención a las familias en atención temprana. No es lo mismo que los seguimientos o las entrevistas que tenemos los profesionales con las familias en atención temprana, es una modalidad grupal, que yo creo que aporta mucho a las familias. Y vemos muy importante este programa porque facilita el conocimiento de la asociación. O sea, las familias que vienen a las tertulias conocen la asociación, que si no de otra manera igual iban a las sesiones de atención temprana pero no conocían la asociación. Favorece la implicación en iniciativas asociativas y vincula a las familias con la entidad. Yo creo que esto es importante, o este tipo de iniciativas son importantes durante todo el ciclo vital de las familias. Es verdad que lo hemos iniciado desde atención temprana, pero a mí me parece que es verdad que en atención temprana tiene mucho sentido porque son los primeros momentos de la familia, necesitan mucho acompañamiento, ¿no? Pero yo creo que si esto es una experiencia positiva en atención temprana, se puede generalizar a todo el ciclo vital de las familias y poder generar tertulias entre familias, no solamente de atención temprana, sino de vida escolar o más adelante, claro. ¿Vale? Y solo muy rápido para comentaros que estamos trabajando sobre otro nuevo documento, sobre cómo tenemos que intervenir con las familias en atención temprana. Estamos haciendo una reflexión muy profunda sobre qué tenemos que hacer los profesionales y cómo tenemos que mejorar nuestra relación con las familias. De esta no os voy a contar mucho, simplemente bueno, hemos elaborado una serie de claves que faciliten la relación de colaboración y de cooperación con las familias, entre las familias y los profesionales. Hemos definido algunos programas de intervención familiar en atención temprana y vamos a recoger la opinión de las familias. Puede ser, bueno, no sé si estáis en atención temprana, pero si sois usuarios de atención temprana os llegará un cuestionario el día 12 de diciembre, ¿vale?, que hemos elaborado, para que nos aportéis vuestras opiniones respecto a cómo tenemos que trabajar con las familias en atención temprana. Y recogiendo la visión de los profesionales y la visión de las familias, pues queremos elaborar un documento que oriente nuestras actuaciones, ¿de acuerdo? Bueno, los profesionales de la red estamos trabajando mucho, hay mucha participación por parte de las entidades implicadas. Es la red que yo diría que trabaja. Muy buena, y estamos caminando para mejorar la atención a las familias, pero os voy a decir, necesitamos el apoyo de las familias, y aquí por eso estoy yo aquí desde este encuentro, ¿no? Necesitamos el apoyo de las familias como participación individual, o sea, que las familias cambien esta mirada de la atención temprana, que la atención temprana no es solo que llevo al niño y me lo arreglen, ¿vale?, sino que la atención temprana es implicarme yo en esos procesos de atención temprana, colaborar junto con otras familias para que eso vaya mejor, pero también necesitamos el apoyo de las entidades, ¿de acuerdo? Porque, bueno, tenemos que dar prioridad a este papel de apoyo mutuo. Es verdad que estamos sobrecargados en las juntas directivas, me imagino, con la gestión de los servicios, y a veces nos olvidamos de este papel tan importante que es el apoyo mutuo y el apoyo emocional de las familias. Entonces, bueno, nuestros profesionales de la red están intentando implementar estos programas, pero necesitamos que desde las juntas directivas se apoye estos programas. Entonces, bueno, pues yo reivindico desde aquí esta necesidad de que nos apoyéis desde las entidades para que el programa de Familias Escucha, el programa de tertulias entre familias, bueno, pues se puedan desarrollar fácilmente, ¿no? Y que realmente las juntas creáis que estos programas son buenos para que las familias se vinculen con la sociedad, porque desde luego juntos vamos a llegar muchísimo más lejos, ¿vale? Desde luego que sí. Pues nada, muchas gracias.